Cuando hablamos de pobreza, inmediatamente asociamos a la falta de algo, a la ausencia de valores, por lo general monetarios. Sin embargo, la pobreza se da en todos los cánones de la vida, donde uno es consecuencia de otro. Nos detendremos hoy en la pobreza intelectual, causa y efecto de múltiples factores, resultado de la quietud emocional y potencial motivo de una sociedad vacía, con un serio diagnóstico de muerte súbdita. Cuando hablamos de pobreza, inmediatamente asociamos a la falta de algo, a la ausencia de valores, por lo general monetarios. Sin embargo, la pobreza se da en todos los cánones de la vida, donde uno es consecuencia de otro. Nos detendremos hoy en la pobreza intelectual, causa y efecto de múltiples factores, resultado de la quietud emocional y potencial motivo de una sociedad vacía, con un serio diagnóstico de muerte súbdita. Desde los filósofos presocráticos hasta Federico Nietzsche, la filosofía occidental había sido metafísica, es decir, que la trascendencia de la existencia se encontraba en un plano más allá de la existencia física. La muerte en el mundo material era la puerta de entrada al mundo espiritual. Más de 9.900 años en que las sociedades de todo el mundo vivieron intensamente este paradigma. Sin embargo, a partir del siglo XIX, en que Nietzsche declara la muerte de Dios y afirma que la trascendencia de la existencia solo se puede dar en el plano de la vida material, pues no se tiene certeza científica de la vida después de la muerte, que el ser humano y la sociedad solo tienen el aquí y el ahora para trascender y buscar la felicidad y el significado de la vida en el plano material. Esta es la razón por la cual a la larga los filósofos se convertirían en economistas. El pensar que la economía es la solución de los problemas personales y sociales es el origen del problema de nuestros tiempos. Por una parte surgió una corriente que afirmó que el ser humano y la sociedad podían construir su desarrollo y felicidad en el mundo material a través de la rectoría del Estado. Los otros, en cambio, pensaron que esto se podía lograr a través del mercado, pero los dos vislumbraban la relación de la existencia humana solo en el plano material. Aquí nacen dos corrientes ideológicas que, aunque se presentaron como opuestas, en verdad eran lo mismo, pues ambas partían de la realización humana solo desde el plano material de la existencia. Así, durante el siglo XX, el mundo occidental se debatió entre el socialismo y el capitalismo. La primera revolución socialista del mundo surgió en México. Fueron los hermanos Flores Magón sus principales ideólogos. Después de dos guerras calientes, una fría y múltiples de baja intensidad, el colapso del socialismo fue contundente. Con la victoria el capitalismo se reconvirtió en un voraz y poderoso neoliberalismo económico de carácter global, depredador y antihumano. En México, una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad, desde 1521 se ha impuesto un feroz sistema colonial importado primero de España, el cual duró 3 siglos. Después los criollos, a través de una guerra civil, refuncionalizaron el sistema colonial y crearon en 1821 su propio país, excluyendo a las mayorías, independizándose de España y copiando ahora a Francia. Durante el siglo XIX se dividieron en dos bandos y tuvieron una lucha fratricida entre conservadores centralistas monárquicos y liberales federalistas republicanos. Vencieron los últimos, pero los dos fueron fuerzas criollas que se habían mantenido. Ahora se les conoce como PAN y PRI y su anexo el PRD. En el siglo XX, después de la Revolución, se impulsó el modelo norteamericano y desde 1921 los que nos gobiernan se han esforzado arduamente por convertirnos en gringos de tercera. En estos 500 años se les ha dado sistemáticamente la espalda a la milenaria sabiduría y experiencia del desarrollo humano y de organización social de la civilización de Anáhuac. Solo se ha usado y explorado su potencial, pero para apuntalar el excluyente proyecto colonizador, primero de los peninsulares y después de los criollos. Occidente desde el siglo XX se ha convertido en una cultura fundamentalista de la materia. Marx y Engels, al final de cuentas, son iguales a David Ricardo y Adam Smith.
La visión materialista de la sociedad y la naturaleza ha llevado a Occidente a poner en crisis no solo la existencia de la humanidad, sino la del mismo planeta que nos ha dado asilo. La vida no solo es la explotación de la naturaleza y la mano de obra, la producción, la inversión de capitales, la creación de tecnología, la ampliación de los mercados vía el consumo, la publicidad y las utilidades. La sociedad occidental y su modelo se encuentra moribunda y desahuciada porque en esencia es autodestructiva. El modelo de desarrollo no tiene futuro y está aniquilando a la humanidad y al planeta. Ante esta atrocidad humana, la clase dominante de los criollos se vuelva fundamentalista de la materia, el consumo y la explotación del pueblo y la naturaleza, aliándose servilmente a las grandes capitales. Pero la oposición en México se sigue afirmando y autoetiquetando como socialista, comunista, trotskista, maoísta o de izquierda. Ante las injusticias y los excesos de los oradores del Becerro de Oro, se sigue inspirando en teorías materialistas caducas, pasadas de moda, que han comprobado fehacientemente su totalidad e incapacidad de crear una sociedad mejor. Da vergüenza ver la incapacidad y la pobreza intelectual de los líderes de izquierda por enfrentar este perverso fundamentalismo de la materia que está oprimiendo a la sociedad. Con discursos panfletarios de los años 70, a estas alturas de la historia todavía encontramos marxistas, marxisiólogos y hasta marxianos que sueñan con traer a México la revolución bolchevique. Cuenta terquedad, pereza mental e incapacidad de entender el fracaso de este modelo occidental del culto de la materia por vía del Estado. Al igual que el pueblo, nuestros líderes de izquierda son extranjeros incultos en su propia tierra. Conocen algo de la historia universal, del materialismo dialéctico, de la revolución bolchevique y de la lucha de clases, pero no saben absolutamente nada sobre la experiencia humana que se dio en México a lo largo de más de 7 milenios y medio que nos llevó a ser una de las más importantes civilizaciones del mundo. A muy pocos de nuestros líderes les interesa conocer y estudiar la historia antigua de México, investigar la Tlaltecayotl, los sistemas de alimentación, salud, educación y de organización social, que permitieron por más de 1000 años el esplendor de nuestra milenaria civilización. Nuestros líderes piensan que la civilización madre está totalmente muerta y que los mexicanos de hoy nada tenemos que ver con los 7500 años de autodeterminación y desarrollo de la civilización de la náhuatl. Siguen pensando cómo lo han involucrado al colonialismo, que la civilización madre era primitiva, salvaje y caníbal, que está muerta y que todo lo bueno que tenemos nos vino de Europa. Intelectualmente se sienten hijos bastardos de Europa, de donde han llegado todas las copias mal hechas y tardíamente. El pueblo de México está harto del sistema colonial de explotación, que aunque maquillado, en esencia sigue siendo el mismo que se implementó en 1521. La democracia es el sistema por el cual los ricos gobiernan en nombre del pueblo para su beneficio a través de los títeres llamados políticos. Hemos tenido 2 estallidos sociales en 1810 y en 1910 y nada ha cambiado. Todo se modificó para seguir igual. Nuevamente el pueblo está llegando al límite de esta explotación y de esta injusticia ancestral. La colonización ha sido implacable e inhumana, injusta y violenta, depredadora y necrófila. Pero los líderes de la oposición siguen estancados en la revolución marxista-leninista. ¡Qué fraude! Aferrados por su colonización intelectual, al ver el mundo y la vida desde la visión eurocentrista, no tienen la capacidad de entender su propia historia y su propia cultura y su propio pueblo, de entender la gran sensibilidad espiritual de su pueblo, su mística y su pasión por lo sagrado y por lo divino, su ancestral forma de ver y sentir el mundo de la vida. Los mexicanos y su milenaria civilización se fundan más en una visión espiritual que en una visión materialista. Los honrosos chispazos de la luz que nos dio Morelos o Zapata, los mexicanos hemos estado privados de líderes que sean capaces de representar las más altas y primigenias aspiraciones existenciales de justicia, dignidad, fraternidad, espiritualidad y comunitariedad del milenario pueblo mexicano.
Tal vez por eso los movimientos más puros en nuestra historia han sido banderados por Tonantzin Guadalupe. Ante el neoliberalismo, la globalización, la deshumanización, la destrucción de la naturaleza, la familia, la sociedad, el arte, la educación, ante la pérdida de los valores éticos y morales y la comercialización de las aspiraciones más nobles de lo humano, lo que tenemos son nuestros milenarios valores, principios y actitudes ante el mundo y la vida. Tenemos nuestra gran experiencia humana, nuestra riqueza en sabiduría de organización, nuestra extraviada realización armoniosa con la naturaleza, nuestras ancestrales tradiciones y costumbres, en síntesis, nuestra milenaria forma de ver y entender el mundo y la vida. Por eso es que el futuro de México es su pasado. Lo que nos hace falta es tener los líderes que lo entiendan y lo proyecten en el pueblo, para que éste despierte, líderes que dejen atrás las ideologías foráneas del culto a la materia, el becerreo de oro, los importados modelos sociales y culturales que nada tienen que ver con nuestra esencia mexicana, nuestra milenaria forma de ver y entender el mundo y la vida. Por eso es que el futuro de México es su pasado. Lo que nos hace falta es tener los líderes que lo entiendan y lo proyecten en el pueblo, para que éste despierte, líderes que dejen atrás las ideologías foráneas del culto a la materia, el becerreo de oro, los importados modelos sociales y culturales que nada tienen que ver con nuestra esencia mexicana. Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada, porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra esfera e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, as Organizações Mundiais de Comércio, os bancos mundiais, a OCDE, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia?